Querida presidenta de Redella, queridos patrocinadores, querido moderador, en primer lugar quiero agradecerte muy sinceramente tu asistencia a este acto y que nos hagas el honor de ser ponente invitada sobre un tema que suscita mucho interés porque todos los españoles en algún momento determinado de nuestras vidas lo hemos tenido en cuenta, que es el apagón, es el tema fundamental a tratar. Si ustedes hacen idea de que en estos momentos se apaga la luz, toda nuestra actividad quedaría anulada. Lo hemos visto cuando el apagón, que las calles parecían completamente distintas. La gente no iba hablando con el móvil. Las fábricas paraban. Los semáforos no funcionaban. El ferrocarril no funcionaba. El televisor no funcionaba. Nada funcionaba. Es el milagro de la luz. Y por eso es muy importante este desayuno informativo, porque la presidenta de Redella nos va a aclarar una serie de temas que indiscutiblemente todavía nosotros no conocemos lo suficiente. Y cuando digo nosotros es la gente normal, es decir, no los técnicos que están sobradamente impuestos en el tema. Así que no quiero hablar más porque vamos retrasados. Doy la palabra a José María González Vélez para que empiece su exposición, breve, en fin, pero intensa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a Antonio por su oportunidad de invitar a la presidenta de Redella, querida Beatriz, que como ustedes saben pues es presidenta de Redella y de Red Eléctrica, me parece que desde hace ya 5 años largos, y ha sido ministra, es registradora de la propiedad, y tengo que decir a propósito de esto que cuando se habían críticas de que si es que estaba en Redella porque ganaba lo que fuera al año, pues como registradora de la propiedad seguramente que o duplicaría o triplicaría esos ingresos. Así que es una prueba real de que si está en este puesto es por interés de servicio público y no por ningún otro interés del tema. Luego sí que eso queda descartado. Red Eléctrica es de siempre y ha sido el garante de que el sistema funcionara. En mi experiencia, que ya de hace 40 años que llevo en el sector, la preocupación de distintos presidentes de Red Eléctrica y de secretarios de Estado ha sido el de ministros, que tenemos aquí una muestra, ha sido efectivamente de preocupación grande. En propias carnes he tenido la llamada de que hasta pusiéramos toda la potencia disponible con minicentrales de hace mucho tiempo, de que los cogeneradores, aunque no fabricaran, pusieran sus cogeneraciones en marcha, porque sí que había problemas entonces de posibles paradas y posibles llegadas a los límites del sistema. Hoy eso no pasa. Hoy ocurren otras circunstancias que son efectivamente como una de las causas que han podido ocurrir en el apagón, y sí que esto le he pedido permiso a Miguel. El día 2 de mayo nos cruzamos unos WhatsApp por otras historias, pero salió como en esas fechas, era habitual el decir por el apagón. Yo le contesté diciendo que efectivamente, es decir,
a quien se le produce el apagón, claro que es a Red Eléctrica, porque es el operador del sistema. Y le decía en ese WhatsApp que al piloto es al que se le caen los aviones. Tengan la seguridad de que siempre cuando hay un accidente de aviación es sin dolo, porque el piloto es el que se deja allí los dientes. Luego no puede haber dolo, no puede haber dejadez, no puede haber en que haya un fallo como ha sido en este tema. Yo, que ya no tengo, que suspendí en la escuela diplomática en el primero, yo sí que tengo mis ideas de causas remotas de por qué ha sido ese apagón. Los fotovoltaicos no controlamos tensión. Me parece que fue en el año 2021 cuando Red Eléctrica sí que propuso la CNMC un PO para que los fotovoltaicos pudiéramos regular tensión. Como sí que es un costo y eso es algo que al regulador o al gobierno pues le gusta poco, eso sí que hubo una petición de un programa tipo, pero se volvió a quedar en el cajón hasta que ha sido el apagón, que a los 10 días sí que CNMC sacó ese PO a relucir. Sí, yo digo y pienso que a lo mejor si hubiera sido ese tema no hubiera pasado lo que ha pasado. Experiencia también de colaboración con el sector tenemos cuando se produjo el tema de los huecos de tensión con la eólica, es decir, que sí que hubo necesidad para poder crecer de que la eólica cubriera huecos de tensión. El sector y Red Eléctrica, con sus magníficos profesionales, pues sí que llevaron a cabo esta otra cuestión y sí que eso ha permitido que se crezca en eólica y en otras renovables lo que se ha crecido. También el Red Eléctrica hizo el primer centro de control de energías renovables que ha sido ejemplo para otros sistemas. También ha construido un simulador para hacer y entrenar a sus equipos en operación en el sistema, que también me consta que vienen de otros operadores mundiales a conocerlo y a operar. Por eso también cuando se decía que es que había una orden de que se produjeran muchas renovables y hacer un experimento, pues yo creo que era un tema que era sin ningún fundamento. Y sí que esto con unos temas que lo que he pedido siempre que he tenido ocasión en foros públicos es que cuando se trata de energía se olviden de las ideologías. Es decir, no hay para los que nos dedicamos a ello peor cuestión que es que sí que se hagan regulaciones o se diga si se cierran nucleares o no ahora con ideología. Bueno, me voy ahora a ceñir un minuto, Antonio, a esto que tenía aquí escrito de el tema que es que sí que la presidenta de Red Eléctrica no tiene gestión directa en la programación de los programas básicos. Es decir, lo mismo que el presidente de Iberia no se ocupa de que si se carga más o menos combustible en un avión. Es decir, si se producen cosas, desde luego no será por un tema de presidenta. Y sí que en las conversaciones y en los contactos que yo tengo con, no de ahora, de siempre, con los empleados o los técnicos de Red Eléctrica, sí que puedo dar fe de que son magníficos profesionales, que no les mueve otra idea que la de gestionar perfectamente su función y que no hay nada que les obligue a hacer cosas en las que no crean o pongan en peligro, digo conscientemente, al menos el tema del funcionamiento. Así hemos tenido la ocasión de la pandemia, la Filomena, que con aquellas cuestiones que yo jamás había visto en Pozuelo, donde yo vivo, las nevadas que cayeron con la Filomena, sin embargo el sistema funcionó perfectamente. Yo creo que sí que tengo que decir que la presidencia actual de Red Eléctrica pues ha hecho una función perfectamente admisible y por eso la felicito a Beatriz de todo corazón, de verdad,
tu dedicación y tu función en este tema, y que no hayas arrojado la toalla a pesar de los ataques que has sufrido. Gracias. A continuación va a hablar Felipe Moreno, presidente de FANSA. Las azafatas, si son tan amables, les ruego que hagan una oleada de recogida de tarjetas que ustedes tienen en la mesa para hacer la correspondiente pregunta, y las azafatas se la pasarán al moderador para que a su vez se haga la pregunta a la presidenta de Redella. Cuando quieras, Felipe. Hola, buenos días a todos. Trataré de ser breve porque vamos bastante justos de tiempo. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Antonio Gavilanes la organización de este evento. Cuando me llamó para poder participar, no lo dudé ni un instante. Quisiera agradecer también la asistencia de Beatriz Corredor y de Miguel Sebastián. Como pyme y empresa familiar, es todo un privilegio para nosotros poder estar hoy aquí. Nuestra empresa, situada en una zona rural como los Montes de Toledo, ha vivido la transformación que ha supuesto la mejora continua de las redes de electrificación en nuestro país y su influencia a nivel de desarrollo económico. Allá para finales de los años 70, cuando comenzamos nuestra andadura como fabricante de apoyos para el transporte y distribución de la energía, los suministros eléctricos eran un quebradero de cabeza para todos los habitantes de nuestra comarca, así como para las empresas que queríamos iniciar nuevos procesos productivos. Poco a poco el suministro fue mejorando y tras la fundación de Red Eléctrica en el año 85 se fue consiguiendo un entramado de redes y subestaciones que supusieron mejoras continuas para toda la ciudadanía. Como proveedor de Red Eléctrica, así como de otros grandes operadores energéticos, hemos vivido de primera mano la evolución de la red eléctrica española. Hemos participado activamente en la construcción de nuevas líneas, de repotenciaciones, de interconexiones con otros países como Francia y Portugal. Y con todo hemos conseguido que nuestro país, gracias a este esfuerzo inversor, esté a la vanguardia a nivel mundial en redes. Sin duda alguna, algo de lo que nos podemos sentir orgullosos es que la creación de estas nuevas infraestructuras ha generado muchísima riqueza en empresas que, como la nuestra, se ubican en un entorno rural. Un entorno con un alto riesgo de despoblación. Este trabajo ha favorecido a fijar a muchísima gente y a atraer talento en un entorno eminentemente agrícola y ganadero. Hoy, nuestro querido pueblo de Los Llévenes es un referente a nivel industrial, gracias a empresas como Red Eléctrica de España, entre otras, que nos han hecho crecer y progresar. Queremos seguir siendo partícipes de la transformación de nuestro país, de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Y qué mejor manera que seguir contribuyendo a la renovación y modernización de nuestra red eléctrica, que ha de adecuarse a los nuevos tiempos y retos, como a la transición hacia un modelo sin carbono y a una red cada vez más inteligente. Animamos a la dirección de red a seguir en esta línea. Muchas gracias a todos nuevamente. A continuación, Miguel Sebastián va a presentar a la presidenta de Redella. Buenos días. Antes de empezar con la presentación, quisiera mencionar que se cumplen este año los 40 años de creación de entonces Red Eléctrica, ahora Redella, y al frente de esa recién creada compañía nacionalizada, la red, se puso a Paulina Beato, que fue profesora mía de la Complutense, la persona que me empujó a Minnesota. Ella también venía de Minnesota y quiero dedicarle un recuerdo en este aniversario. En cuanto a Beatriz, ayer estaba calculando desde cuándo la conozco y resulta que la conozco desde hace casi 20 años, 19 para ser más exactos, ¿no? Y la conocí porque estaba preparando mi lista para la alcaldía de Madrid, para las elecciones de mayo de 2007, en enero de 2007. O sea, se van a cumplir justo ahora 19 años. Me la presentó un tal Pedro Sánchez, que no sé si les suena el nombre, se oye hablar bastante de él. Y habíamos quedado con ella en una cafetería en Río Rosas, que creo que ya no existe, porque he pasado por ahí y creo que ya no existe, ¿no? Yo había leído su currículum, llevaba más o menos 15 años de registradora de la propiedad. El registrador de la propiedad era lo que era Rajoy
candidato entonces a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular. La diferencia es que Beatriz trabajaba y además había ocupado cargos importantes en el Colegio de Registradores, ¿no? Entonces, claro, yo me la imaginaba como una señora mayor, una especie de Manuela Carmena, quizás no tanto, pero una especie de Manuela Carmena, ¿no? 15 años de experiencia registradora de la propiedad. Tal. Claro, cuando llego a la cafetería y veo a Pedro Sánchez, hay una chica joven, digo, esta es la hija que viene a decirnos que no va a la lista, la madre, ¿no? Entonces me las presenta Pedro, mira, esta es Beatriz Corredor. Ah, pero ¿eres tú, Beatriz Corredor? Sí, sí. Entonces me impactó, digamos, su juventud. Y lo pueden entender porque ven cómo está ahora, imagínense, hace 20 años cómo estaba, ¿no? También me impactó su brillantez. Y a pesar de ser abogado, me voy a meter un poco con los abogados, que me encanta, conocimiento técnico, probablemente de la propia oposición de registradores, ¿no? Sabía de números, para entendernos, ¿no? Daba gusto hablar con ella porque a mí me gusta hablar de números. Claro, es que ella nada más, y no debe ser habitual que prácticamente nada más licenciarse en Derecho, en la Autónoma, sacó las oposiciones a la primera de registrador, y eso creo que no debe ser habitual. También me impactó su compromiso político, este compromiso político que lo lleva en la sangre, que me encanta. Le ha hecho ser ministra de Vivienda con Zapatero, secretaria de Estado de Vivienda, presidenta del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial del Suelo, SEPES, concejala del Ayuntamiento de Madrid, consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, diputada en el Congreso de los Diputados, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. Es decir, ella siempre se ha mojado a pesar de que siempre ha tenido una perspectiva profesional y técnica. Como ha dicho José María, es presidenta de Redeia, antes Red Eléctrica, desde febrero de 2020, justo un mes antes de la pandemia. Y yo también recuerdo eso de, pero si no sabe nada del sistema eléctrico, ¿cómo la nombran si no sabe nada? Digo, no, el que no sabe nada eres tú, porque en unos meses vas a ver más del sistema eléctrico que los que lleváis años en el sistema, no la conocéis, ¿no? Su afán por aprender le ha llevado a seguir su formación, programa de alta dirección del IES, mujeres en consejos de administración, y además para dar fe de su capacidad de trabajo, aparte de lo que lleva la carga de trabajo de Redeia, es vicepresidenta del patronato del Museo Reina Sofía, miembro del Consejo Académico del Norman Foster Institute, de la Junta Directiva de Closing Gap, de la Women Climate Leaders Network, y forma parte de los consejos asesores de Women in the Legal World, Women Action Sustainability, Women CEO, Forbes Women. Realmente te queda algo de tiempo libre, Beatriz, para ti, ¿no? y para tu familia. Tiene también experiencia docente. Luego, una cosa que les va a gustar, dado el ritmo que llevamos de la jornada, es que habla muy deprisa. Entonces, tranquilos, porque vamos a acabar a las 10:30. Esto es una garantía de corredor, hace ahí honor a su apellido. Ahora quiero acabar donde empecé. El día de la derrota electoral, en mayo de 2007, muchos desaparecieron, pero ella no. Ella se subió conmigo al estrado a acompañarme el día de la derrota, como por cierto también lo hizo Pedro Sánchez. Y esto demuestra que además de su capacidad técnica, es una persona leal, una persona amiga de sus amigos y sobre todo una persona en la que se puede confiar. Por tanto, para mí es un auténtico honor y un lujo tenerla como amiga. Muchas gracias, Beatriz, y tienes la palabra. Efectivamente es amigo mío, como podéis observar. Gracias a todos y a todas por dedicar unos minutos de este miércoles de diciembre, donde hay tantísimos eventos en Madrid, a dedicármelos a mí. Y gracias a Antonio por invitarme a hablar en el Club Diálogo para la Democracia, que parece mentira que tantos años después haga tanta falta. El diálogo y la escucha escasea. Y los quiero agradecer porque escuchar y dedicar un tiempo que no vuelve es el mejor regalo que le podéis hacer a quien habla.
La verdad es que estoy bastante emocionada por lo que ha dicho Miguel, me ha traído recuerdos de hace muchísimos años. Lo que no ha dicho es que ese día, cuando yo conocí a Miguel de la mano de Pedro Sánchez, le dije: Miguel, tengo una cosa que decirte, es que estoy embarazada. Y me dijo: ¿es un problema para ti? Y digo: no. Dice: pues para mí tampoco. Y esa campaña la hice embarazada de mi hija pequeña, que ya ha cumplido 18 años el verano pasado. Dios mío, en mi vida cómo pasa el tiempo. Pero bueno, efectivamente, hoy estoy aquí para hablaros de Redella. Voy a hacer una aclaración previa. Y me vais a entender perfectamente. Redella es a Inditex como Red Eléctrica es a Zara. Redella es una corporación, luego os cuento cómo se ha constituido, y el buque insignia es Red Eléctrica, que tiene obviamente la mayor parte de la cuenta de resultados y de la actividad de Redella. Y es verdad que este año se cumplieron en enero el 40 aniversario de la formación de esta compañía. Y si vemos cómo ha evolucionado el país en los últimos 40 años, pues podemos ver que la compañía Red Eléctrica, como ha dicho también tanto José María como Felipe, ha acompañado al país en un desarrollo y una modernización que todos los que estamos aquí, que ya no cumplimos 40, creo, podemos perfectamente observar por nosotros mismos. Y también quiero destacar la importancia que tiene que un país decida constituir la principal infraestructura crítica que tiene, que es su sistema eléctrico, basado en unos principios absolutamente claves para que este acompañamiento sea absolutamente ajeno a los vaivenes políticos y a los intereses empresariales. Y Red Eléctrica se constituyó con 4 principios básicos, que son la neutralidad con respecto al resto de los agentes, la independencia con respecto al precio de la electricidad, la eficiencia en la gestión por su manera de ser retribuida y la transparencia en la rendición de cuentas. Así llevamos 40 años, gracias a los magníficos profesionales que hay en la casa, los mejores ingenieros eléctricos del mundo, que operan el sistema con un principio básico que es el servicio público y el interés general. Y eso les honra y eso ha sido demostrado a lo largo de los sucesivos eventos que ha pasado la compañía en su historia y, sobre todo, como luego diré, el día de hoy. Efectivamente, Red Eléctrica nació en 1985, un 29 de enero, con un diseño que era revolucionario y pionero. De hecho, fue un invento de unos visionarios, en el mejor sentido de la palabra, entre ellos Paulina Beato, la primera presidenta de la compañía, que decidieron crear una manera de gestionar el sistema eléctrico uniendo la misma compañía con carácter de monopolio legal, regulado por, obviamente, una norma, el operador del sistema, el cerebro, y la red de transporte, la columna vertebral. Decidieron crear así el primer TSO, Transmission System Operator, que después se ha replicado en toda Europa. Es el sistema que se ha creado y que después se ha constituido en todos los países de la Unión Europea. Esto vino a sustituir un modelo que se había demostrado que era ineficiente, y era que el sistema de transporte español de electricidad estaba en manos de compañías privadas que construían y gestionaban sus propias redes, pero entre ellas no se comunicaban, ¿no? Es decir, de esta forma se rompió un monopolio vertical histórico. No hablaré delante del ministro de Industria, que fue Miguel y que compartió conmigo el Consejo de Ministros, y del que aprendí muchísimo, aunque discutimos por el certificado de eficiencia energética, entre otras cosas. Se rompió un monopolio que, bueno, después el sistema eléctrico se ha constituido con una cierta liberalización, pero lo que vino es a constituir una entidad donde esta columna vertebral está en manos de una compañía que es la responsable de un mantenimiento óptimo de la misma y de poder, al margen de intereses comerciales, garantizar que se acompañaba al país en el desarrollo que quería, con un equilibrio entre todos los agentes, en condiciones de igualdad, que garantizara un adecuado mantenimiento, estándares de calidad, seguridad y, sobre todo, y más recientemente, la sostenibilidad del sistema eléctrico. Fue una decisión totalmente crítica para el país, y es lo que después permitió que, conjuntamente, el mismo año que nos adherimos al Tratado de la Comunidad Económica Europea, en el año 85, se empezara a constituir en España las bases de lo que después ha podido ser un muy fuerte estado de bienestar, porque gracias a esta infraestructura se han desarrollado los servicios públicos, las infraestructuras, la industria. Y, desde luego, gracias también a este desarrollo, hemos superado con creces, y así se ha reconocido internacionalmente, la oscuridad de la etapa franquista, de la que ahora conmemoramos el 50 años de la muerte del dictador. De lo que, por cierto, yo me acuerdo, Miguel, soy joven, pero no tanto, yo me acuerdo también.
Desde entonces, Red Eléctrica ha sido esencial para la transformación de España, motor del progreso económico y del desarrollo y la modernización del país. Los primeros 15 años, España necesitaba infraestructuras esenciales de primer nivel para poder competir en la incipiente globalización. Acometer primero la reindustrialización que se había producido después de la crisis de los años 80 o desplegar nuevas formas de transporte, claramente el AVE, asegurarnos el suministro en eventos críticos como fue la Olimpiada de Barcelona o la Expo de Sevilla. Durante estas primeras décadas y hasta 2010 fuimos comprando los activos de la red de transporte. Un paréntesis, en España, en la península, la red de transporte son las líneas de muy alta tensión de 400 y 220.000 voltios. En las islas llegamos a 66.000 voltios. Hay otros países donde la red de transporte se inicia en 132.000 o incluso menor voltaje. Pues fuimos adquiriendo los activos de la red de transporte a las diferentes compañías eléctricas, según el mandato legal, y aplicándoles los planes de mejora para adecuarlos a el estándar de calidad que la compañía se había marcado. Evidentemente, muchos de estos activos se había dejado de invertir y estaban fuera de esos estándares. Concretamente y solamente en los archipiélagos Baleares y Canarias, que son muy pequeños y que la red de muy alta tensión es inferior, la inversión fue de más de 300 millones de euros. Pero evidentemente no solamente se debe invertir, sino se debe invertir de forma adecuada, y eso implica una red con un estándar de mantenimiento y operación que sigue siendo un ejemplo en todo el sector en Europa. Esta visión de infraestructura como activo estratégico se determinó un patrón. Y es que España, la red de transporte tiene que ser robusta, mallada, confiable y tiene que ir anticipando todas las necesidades futuras, tanto de generación, y de esto sabe mucho Miguel, como de demanda, que es en lo que estamos ahora más recientemente. Y que la rentabilidad no era solo financiera a corto plazo, sino que tenía que ser una rentabilidad social a largo plazo. Y eso, mirando para atrás, se demuestra que fue así. Y eso es lo que una infraestructura crítica, en nuestra opinión, debe ser. No voy a ir paso por paso a todos los hitos, además hay un libro maravilloso editado de los 40 años de Red Eléctrica, pero sí me gustaría señalar los principales. Como bien se ha citado aquí antes, fuimos los primeros en desarrollar interconexiones internacionales entre los diferentes países con los que somos limítrofes, Portugal y Francia, desde 1990. Con el mercado ibérico de electricidad constituido, la interconexión con Portugal es prácticamente total. Sin embargo, con Francia y a través de los Pirineos con el resto de Europa, todavía tenemos una cuenta pendiente. La infraestructura más importante se puso en servicio en 2015, hace ya 10 años, y aún así, esa infraestructura es la interconexión a través del túnel que une Santa Llogaia con Baixas, pero aún así estamos en un nivel de interconexión muy, muy débil con respecto a lo que deberíamos tener. Tenemos menos de un 3% de interconexión con relación a nuestra capacidad instalada. En Europa se considera que un sistema está integrado con una interconexión del 15%. Esta interconexión se va a completar en los próximos años, en finales de 2027, con una infraestructura muy compleja que estamos desarrollando ya junto con nuestro homólogo francés, con RTE, que es la interconexión subterránea submarina del Golfo de Vizcaya. Con esto vamos a llegar a una interconexión del 5%, tampoco vamos a estar muy bien. De hecho, ayer o antes de ayer, la Comisión Europea ha incorporado a su a su programa de proyectos de interés comunitario, que son transnacionales y que lo que tratan es de constituir toda esta columna vertebral ya no española, sino europea, dos nuevos proyectos transpirenaicos, uno a través de Navarra y otro a través de Aragón, para que a través de los Pirineos podamos aumentar esta capacidad de interconexión, porque es evidente que para España es crítica la interconexión con el resto del continente para poder tener realmente un sistema eléctrico, un mercado único de energía, pero también lo es necesario para Europa. Sin las renovables de la península ibérica, España y Portugal, Europa no va a cumplir con sus propios objetivos de eficiencia energética, de integración de renovables, de descarbonización y, por tanto, de autonomía estratégica energética, que se basa, desde luego en el caso europeo, claramente en la potencia renovable. Volviendo al recorrido de estos 40 años, la diversificación de la compañía, más allá de lo que era Red Eléctrica como buque insignia, se inició en 1997 con Reintel, que es un proyecto de fibra óptica oscura, no iluminada, troncal, que se desplegó junto con la red de transporte para la operación y el telemando del sistema, para no tener que depender de maniobras manuales en el ejercicio de las maniobras que hay que hacer cada
segundo para que el sistema se mantenga en equilibrio. Fue premonitorio porque con este despliegue de red se iniciaba también la conectividad digital en España a alto nivel y fuimos la primera en introducir esta fibra óptica por la capacidad de transmitir órdenes a gran velocidad y monitorizar en tiempo real el sistema. Así, el Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica es capaz de recibir 240.000 datos cada segundo de toda la red de transporte y de todos los dispositivos instalados. Reintel cuenta hoy con más de 52.000 kilómetros de fibra óptica oscura. Tiene también la operación de parte de la fibra óptica de Adif a través de la red de muy alta velocidad y ahora mismo está desarrollando nuevas líneas de negocio para darle cobertura a los pequeños centros de datos, a las subestaciones a través de Edge Computing y a través de la propia infraestructura de Adif. Por tanto, también es un gestor neutral de infraestructura esencial, en este caso de telecomunicaciones. En este sentido, permitirme que salude de forma especial a los miembros del Consejo de Administración de Hispasat, que estáis aquí. En breves días, en apenas un par de semanas, se va a culminar el proceso de desinversión de Red Eléctrica de Redeia en Hispasat. Hispasat va a pasar al ámbito accionarial de Indra y tiene una razón de ser fundamental. Una de las prioridades de Europa es la defensa y la seguridad y desde el punto de vista de la experiencia en infraestructuras de defensa, tanto Hisdesat dentro de Hispasat como Indra tienen una experiencia, una infraestructura y unos dispositivos y mucho más adecuados a lo que ahora mismo necesita la Unión Europea que en Redeia. Por tanto, en pocas semanas siempre estaremos juntos, pero pasarán a depender de Indra. Con el nuevo milenio en el horizonte, pues Red Eléctrica decidió dar el salto al otro lado del charco y nos desplegamos primero en Perú, del que el año pasado se cumplieron 25 años, después en Chile y más recientemente en Brasil, de forma que operamos ya casi 8.000 kilómetros que gestionamos a través de Redinter, de nuestra filial internacional, y que tiene una enorme relevancia para los países en los que operamos. Evidentemente, en todo este ámbito no podemos dejarnos el elemento clave para toda empresa tecnológica, que es la innovación, querida Silvia. En 2019 se constituyó nuestra última filial, que es Elewit, que tiene foco en el desarrollo de la innovación, tanto del intraemprendimiento, del talento dentro de la casa, como de la vigilancia tecnológica de las mejores empresas de startups y scale-ups que hay en el ámbito del ecosistema, no solamente eléctrico o de telecomunicaciones o del espacio, y que nos está permitiendo optimizar tanto nuestros propios procesos y negocios como apoyar empresas que en España son muy potentes en todo el ecosistema tecnológico de nuestro país. De esta forma llegamos a 2022, donde lo que hicimos fue una corporativización de la compañía. Ya estaba allí nuestro consejero Antonio Gómez Ciria, y lo que hicimos fue darle esta estructura de grupo, corporación, holding, que es Redeia, con las filiales que a día de hoy son todavía Red Eléctrica como la principal, que básicamente es el 90% de la compañía, Redinter, nuestro filial internacional, Reintel con la fibra óptica oscura, Elewit Innovación e Hispasat, telecomunicaciones satelitales, y como digo, pues en breve pasarán a Indra. Y todo ello creo que demuestra la capacidad de anticipación. Permitidme que diga lo visionarios que son los equipos de Red Eléctrica, que siempre han considerado los criterios de sostenibilidad como perdurabilidad. Perdurable y sostenible viene a ser igual. Tenemos que ser capaces de anticiparnos y desarrollar nuestras infraestructuras con algo que ahora mismo nos parece clave, que es con respeto a los territorios donde operamos y donde impactamos. Como bien decías, Felipe, son infraestructuras que básicamente se despliegan en el medio rural, donde las comunidades son cada vez más conscientes del respeto que les debemos y del derecho que tienen a disfrutar de los mismos facilidades, tanto digitales como de servicios públicos, pero también a que se respete no solo su paisaje, su medio ambiente, que solo faltaría, sino sus tradiciones culturales, sus tradiciones económicas, artesanía, patrimonio cultural, arquitectónico, incluso arqueológico. No quiero dejar de mencionar algunas decisiones obviamente fundamentales, como la creación del mercado mayorista y liberalización de electricidad en 1998, la salida a bolsa de lo que entonces era Red Eléctrica de España en 1999, o como bien citaba José María, la importancia que ha tenido la gestión de la compañía en eventos muy críticos y muy recientes, como la COVID, con una caída de demanda del 20% en el mes de abril de 2020, que es más difícil de gestionar para el operador una caída de demanda que un exceso de demanda. Filomena en 2021, que se ha citado también, o por supuesto más recientemente la DANA en la Comunidad Valenciana, que tengo que deciros que los equipos de Red Eléctrica fueron capaces de reconstruir toda la línea con carácter definitivo en 100 días.
todos los 35 apoyos que fueron destruidos por los tornados que pasaron por allí se reconstruyeron totalmente de forma definitiva en 100 días. Y esto tiene mucho que ver con la capacidad de almacenamiento y de previsión que tienen los equipos gracias también a nuestros proveedores. Pero obviamente este es el pasado y tenemos un presente y un futuro por delante en el que lo primero que vamos a tener en cuenta es qué espera el país de nosotros. Y espera muchas cosas. Hemos sido un país y somos un país que es pionero y líder en el mundo en la capacidad de integración de la energía renovable. Miguel también sabe mucho de eso. Los últimos datos son bastante tozudos. En noviembre, el mix energético eléctrico de nuestro país ha sido en un casi 57% procedente de fuentes renovables, entendiendo por renovables eólica, fotovoltaica, solar, térmica y, por supuesto, hidroeléctrica. En lo que llevamos de 2025 ha sido el 56% de la energía y esto nos sitúa a la cabeza de Europa tanto como potencia con renovable instalada, la segunda potencia europea en energía renovable instalada y la tercera en generación renovable. Esto evidentemente tiene una ventaja competitiva para nuestro país, que es haber conseguido unos precios de electricidad sumamente competitivos para la industria, como luego diré. Se ha citado aquí el elefante en la habitación, que no voy a eludir, porque está aquí flotando en el aire, que es el 28 de abril, el día del apagón eléctrico. Y aunque Antonio ha sugerido que voy a darles alguna primicia, la verdad es que no, les voy a defraudar. No les voy a aportar muchas novedades porque la verdad es una y la verdad en la física es muy tozuda. Los que son científicos aquí, yo no lo soy, saben que los datos eléctricos están plenamente registrados al milisegundo y que estos datos quedan en dispositivos cuya comprobación se hace por las autoridades correspondientes y por tanto son poco manipulables, es decir, nada manipulables. El 28 de abril los equipos de Red Eléctrica cumplieron en todo momento, tanto antes como durante, como una vez superado nosotros le decimos el incidente, pero es un incidente muy grave, el apagón, toda la normativa que estaba recogida en los procedimientos de operación y en la normativa legal. Con estos procedimientos en la mano se programó la generación necesaria para cubrir la demanda y el control de tensión de ese día, cumpliendo con los criterios de seguridad establecidos normativamente y más de 40 grupos convencionales acoplados al sistema sobre la base del mix energético casado para esa hora en el mercado. Como saben, el mercado, operado por OMIE, determina para cada momento cuál es la generación que se oferta por parte de los generadores y cuál es la cantidad de electricidad que requieren los que los comercializan. Este programa es un programa económico que pasa al operador del sistema, que tiene que hacerlo compatible con las leyes de la física. Es decir, tiene que asegurarse de que se cubre la demanda para cada segundo y tiene que asegurarse de que se cumplen los parámetros de seguridad establecidos. Por tanto, la programación del día 28 fue correcta y ajustada a derecho. ¿Qué pasó a las 12:03? A las 12:03 de aquel día se registraron dos fenómenos anómalos y peligrosos para el sistema. Uno de ellos fue una oscilación forzada provocada por un funcionamiento anómalo de una planta fotovoltaica de 0,6 hercios, para los que me entiendan. Esto supera con mucho las oscilaciones interárea típicas del sistema europeo, que están alrededor de 0,2 hercios, y a continuación se produjo otra oscilación, esta ya natural, que provocaron que se disminuyeran por razones puramente físicas los porcentajes de amortiguamiento debido del sistema. ¿Qué hicieron los TSOs español, Red Eléctrica y francés RTE? Aplicaron los protocolos establecidos entre ellos y en el sistema eléctrico para resolver estas oscilaciones y que la tensión y la frecuencia volvieran a los parámetros normativos. A continuación se siguieron, estoy hablando en términos de segundos, como se pueden imaginar, siguieron una serie de desconexiones masivas, intempestivas e indebidas en las redes de distribución que, como saben, no operamos nosotros. Y digo indebidas porque se produjeron estas desconexiones mientras los requisitos de tensión de la red de transporte se encontraban en los parámetros normativos, que son 435.000 voltios hacia arriba y 385.000 voltios hacia abajo. En los dos casos, y en todo caso, las desconexiones se produjeron dentro de este rango normativo. Y ello se unió, como después se pudo comprobar, a un inadecuado desempeño en las obligaciones de control de tensión que tienen y tenían en ese momento, con arreglo a la legislación vigente, los grupos convencionales de generación, especialmente la zona suroeste y centro.
Si vamos a los informes técnicos que se han ido presentando, en primer lugar el operador del sistema el 18 de junio, informe que se presentó porque es obligatorio, la ley obliga a que el operador formule este informe en caso de incidente grave, como si fue. También la relación de hechos que el Ministerio reconoció en el informe que planteó el Comité de Análisis y también, más recientemente, la Agencia Internacional de la Energía. En estos informes se puede demostrar claramente, con arreglo a las mediciones de todos los dispositivos como las PMUs, que la tensión era correcta y que el comportamiento de los grupos convencionales en España y en Portugal fueron distintos. Mientras que en Portugal siguieron estrictamente la normativa de control de tensión, en España se produjeron vaivenes bastante evidentes. Estos son datos, de ahí no nos hemos movido en todas las explicaciones públicas que la compañía ha dado a través de sus diferentes portavoces, a través de medios de comunicación y a través de las comparecencias en el Senado más recientes. Hemos mantenido la verdad, que es la que os acabo de relatar. Evidentemente, cada agente del sistema tiene su propio relato. El relato no es la verdad se constata con hechos y ha habido diferentes explicaciones supuestamente técnicas. Yo pensaba, querido Miguel, que solamente discutíais los economistas y discutíamos los juristas sobre temas de interpretación variada, pero también los ingenieros son capaces de discutir sobre temas técnicos. Es verdad que nos han interpelado y nos siguen interpelando recientemente sobre qué pasa con la llamada operación reforzada, por qué ahora sí y antes no, y estas cosas, ¿no? Pues es muy sencillo. El operador tiene que mantener la seguridad del suministro mientras no se acredite, se demuestre y se ponga de manifiesto cuál fue la causa de la oscilación anómala de las 12.03, esa oscilación de 0,6 hercios. Sabemos en qué planta fue, pero no sabemos cuál fue la causa, lo tiene que acreditar el titular de esa planta. Y hasta que no estemos seguros de que toda la normativa que se ha implementado desde el 28 de abril para obligar a que los agentes del sector cumplan con los requisitos normativos de control de tensión estén implementadas. Esto no ha ocurrido porque la normativa requiere una serie de innovaciones, una serie de desarrollos de software que todavía no se han terminado por parte de todos los agentes y, por tanto, mientras esto ocurra, mientras no estemos seguros de que todo el mundo cumple, el operador seguirá aplicando la operación reforzada. ¿Cuánto cuesta esto? Pues no cuesta ni 5.000 ni 800 millones. Hasta noviembre esto ha supuesto un coste para todo el sistema eléctrico de 486 millones. ¿Esto cuánto es? Pues son aproximadamente unos 4 céntimos de euro al día para los consumidores del PVPC. No es que esté diciendo que me parece poco. 4 céntimos de euro al día puede ser una cantidad astronómica según para qué consumidor y evidentemente esto es así. Pero sí que quería decir que estos 4 céntimos de euro al día, estos 486 millones, ni un solo euro va a la cuenta de resultados de Red Eléctrica. La cuenta de resultados, como os he dicho, es independiente del precio de la electricidad. Estos 486 millones van a la cuenta de resultados de las compañías generadoras de electricidad. Aún así, el mes de noviembre ha cerrado como el mes más barato de noviembre desde 2023, a pesar de toda la operación reforzada, y para esos mismos usuarios del PVPC, entre los que, por cierto, me encuentro. Yo creo que ya está bien hablar del 28 de abril, si me permitís. Me gustaría hablar de futuro, de cuáles son los retos y oportunidades que tenemos por delante y cómo nos comprometemos desde RDEIA y Red Eléctrica para acompañar a la profunda transformación del sistema que, como bien decíais, Felipe y José María, afronta una complejidad creciente y que obviamente el operador tiene que afrontar. ¿Cómo lo afronta el operador? Pues como lo lleva haciendo 40 años. En primer lugar, con anticipación, como cuando se creó el CECRE, el Centro de Control Eléctrico de Energías Renovables, pionero en el mundo, un centro de control que puso en marcha en 2006 otro presidente de Red Eléctrica, de que tengo enorme admiración, que es Luis Atienza, y que decidió que para poder desplegar renovables de forma segura era necesario tener dos cosas: observabilidad de cuántas se estaba produciendo y controlabilidad para poder darle las órdenes correspondientes del teleoperador. Gracias a esta decisión, el despliegue de renovables en España, en primer lugar eólica y luego fotovoltaica, incorporó dispositivos que permiten que el operador lea la producción de todas las plantas renovables superiores a 1 megavatio, aunque estén, obviamente, por esa potencia en las redes de distribución, y tiene capacidad de darle consignas y órdenes a todos los generadores superiores a 5 megavatios. Esto hace que estos renovables puedan hacer varias cosas y, entre ellas, incorporarse a los servicios de balance, incorporarse a los servicios de respuesta automática, de reducción automática de potencia, y que tengan la capacidad de optimizar sus planes de negocio. Los que estéis aquí, que pertenecéis al sector renovable, específicamente fotovoltaico, pero también eólico, sabéis
sepáis que gracias a estos dispositivos y a esta controlabilidad no es necesario hacer restricciones técnicas con anticipación, sino que se puede esperar hasta el último momento, garantizando la seguridad del suministro, para que de esta forma se pueda incorporar masivamente la energía renovable. Esto supone que para España los famosos vertidos o curtailments sean inferiores a los que la Unión Europea determina como óptimos en un sistema con más del 50% de energía renovable en su mix. Para aquellos sistemas con menos del 50% de renovable en su mix, lo que establece la Comisión Europea como óptimos son unos vertidos de hasta 5%. Hasta el año pasado estábamos en unos vertidos que no llegaban al 2% y a pesar de la operación reforzada estamos en unos vertidos de aproximadamente del 3,5%, es decir, muy por debajo del 5%, cuando en el sistema se están incorporando aproximadamente un 58% de electricidad procedente de fuentes renovables en el mix. Esto es sumamente eficiente. Decía que el operador se anticipa no solamente con herramientas normativas, sino proponiendo. Lo decía José María. En 2020 el operador propuso al regulador una revisión del procedimiento de operación famoso 7.4, que lo que determinaba y lo que establece es cuáles son las obligaciones de control de tensión, de absorción de reactiva que tienen los diferentes generadores. Los generadores convencionales, los grupos térmicos, los ciclos combinados nuclear y hidroeléctrica, ya tenían desde principios de los años 2000 una obligación de control de tensión de carácter dinámico. Es decir, ellos tenían que ir acoplando la absorción de reactiva a el estado de tensión de la red. Evidentemente, este procedimiento en su momento salió con dos restricciones. Una, no tenía una penalización acoplada para el caso de incumplimiento de la obligación y, en segundo lugar, no preveía un sistema de retribución para los agentes en el caso de que este sistema obligatorio fuera superado. Esto es lo que después, como bien decías, José María, la CNMC estuvo testando durante este tiempo. En 2022 y 2023 se hicieron pruebas piloto de cómo funcionaba este nuevo procedimiento de operación de tensión basado en retribución adicional y en penalización por incumplimiento en 42 plantas de generación, que se cerró todo este proyecto piloto en 2023. A principios de 2024 estaba formulada la propuesta definitiva por parte del operador, incorporando también, como decías, a las renovables, a todos los agentes del RECORE, que hasta ese momento solo tenían la obligación de controlar tensión con una consigna de potencia fija, incorporándolos al control de tensión dinámico. Pero es cierto que hasta junio de 2025 ese procedimiento no vio la luz. Evidentemente, aparte de controlar la tensión, las variaciones de tensión, hace falta otros vectores fundamentales también para que podamos acometer la enorme demanda y la enorme complejidad del sistema que viene. Uno de ellos fundamentalmente son el almacenamiento, tanto en bombeos como en baterías, las interconexiones, ya os he dicho que nos hacen falta más, y el autoconsumo. El autoconsumo es muy relevante. El día 28 de abril se ha calculado que se desconectaron alrededor de 9 gigas de potencia en autoconsumo inferior a 1 megavatio y a día de hoy, según los cálculos del operador del sistema, hay instalado en autoconsumo no visible aproximadamente 8 gigas. 8 gigas son más que toda la potencia nuclear instalada en España, que son 7,7 gigas. Por tanto, es fundamental que la regulación acompañe a la gestión del operador del sistema y del transportista, la regulación nacional y también la regulación europea. Es necesario una integración del mercado eléctrico real. Para que os hagáis una idea, en la integración España-Portugal, la diferencia de precio medio entre el megavatio en España y en Portugal no llega a los 7 céntimos de euro por megavatio hora, mientras que el spread, la diferencia entre España y Francia, supera los 22 euros megavatio hora. Y esto es por la falta de interconexión y de mercado integrado. Evidentemente, el horizonte que nosotros tenemos a 2030 está marcado por la normativa española, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, muy exigente, que tiene por objetivo que España pueda aprovechar la oportunidad histórica que tiene de convertirse en un hub energético europeo, gracias a la incorporación de renovables y, por tanto, de energía asequible, no solamente para la descarbonización de la industria tradicional, para la electrificación de los sectores difusos o, por ejemplo, del transporte, sino también para incorporar nueva industria de alto valor añadido, baterías, componentes informáticos, chips y también, por supuesto, la tecnología en la que se basan los centros de datos y la inteligencia artificial. Para esto hace falta redes que sean modernas, robustas, digitales, conectadas y esto lo que supone es una enorme cantidad de inversión.
Precisamente esta inversión nos la va a marcar el Gobierno a través del documento vinculante, que es la planificación eléctrica. Estamos desarrollando la vigente, que es la 21-26, pero tenemos ya en el horno, el próximo día 16 creemos se acaba el periodo de alegaciones de la planificación 25-30, en la que, por los datos que ha dado hasta ahora el Gobierno, la inversión en la red de transporte hasta 2030 va a suponer más de 13.600 millones de euros, y esto supone que es una inversión un 62% mayor de la que la anterior planificación determinaba. ¿Y qué hace esta nueva planificación? Pues acompasa el desarrollo del sistema eléctrico a las prioridades económicas e industriales del país. Es decir, tiene que atender a nuevas demandas, es decir, de consumo. Tiene que permitir integrar y maximizar toda la producción renovable, de forma que además se sigan respetando, obviamente, los parámetros medioambientales, que cada vez son más estrictos y más difíciles, porque evidentemente las infraestructuras eléctricas van por corredores que tienen que, no corredores, no por honor a mi apellido, que tienen que respetar obviamente los planes, los bosques, la Red Natura 2000 y todas las especificaciones medioambientales, con especial mención a las aves migratorias y a la avifauna. Tenemos que integrar hasta 2030 159 gigas más de renovables y tenemos que procurar que los vertidos sean los mínimos posibles. Tenemos, por tanto, que atender esta nueva 40% de nuevos proyectos de demanda y tenemos, por tanto, que reforzar también las interconexiones internacionales y las interconexiones entre islas, como la península Ceuta, que estamos terminando, el nuevo Península Baleares, el siguiente cable Mallorca-Menorca, otro cable que estamos terminando entre Tenerife y La Gomera. Hemos puesto en servicio ya el Ibiza-Formentera. Son obras de gran complejidad técnica, pero imprescindibles para la cohesión territorial. Y todo ello garantizando la sostenibilidad económico-financiera, que los análisis coste-beneficio de cada infraestructura sean positivos para el sistema y que el sistema siempre ahorre durante la vida útil de los activos en relación con lo que hubiera sido necesario gastar antes de estas obras. Bueno, esto es un gran reto para nosotros. Tenemos que integrar, junto a los 159 gigas de renovables, casi 28 gigas de demanda. Esto es multiplicar por 14 veces la demanda que había que incorporar en la anterior planificación. Y esto nos lleva a que tenemos que hacer, obviamente, una nueva planificación estratégica dentro de la compañía. Una planificación estratégica que estamos debatiendo en el Consejo de Administración. Gracias a todo el equipo del Consejo de Administración por su intensidad de debate, su claridad en el planteamiento de las ideas, en la exigencia para los equipos directivos que hacen que el plan se esté formulando con un enorme rigor. Esto va a depender básicamente de dos cosas: de la finalidad, de la inversión final que tengamos que afrontar según el borrador de planificación y del nuevo periodo regulatorio que tiene que salir de la CNMC, que a través de sus circulares va a determinar cuáles son los ingresos que la compañía va a poder obtener del desarrollo de su función. Porque estos ingresos obviamente están tasados tanto para el despliegue de líneas, dispositivos, operación y mantenimiento, valores unitarios y sobre todo la tasa de retribución financiera, que es lo que va a determinar si las inversiones que hacemos generan o no valor para nuestros accionistas, es decir, si superan o no el coste de capital. La inversión que tenemos que afrontar va a estar en línea con los últimos años. En 5 años hemos triplicado la media histórica de inversión de la casa, de la que teníamos en 2019. Estamos muy cerquita de multiplicarlo por 4 veces. En 2023 aumentamos un 55% la inversión con respecto a 2022. En 2024 otro 34% con respecto a 2023. Y en los 9 primeros meses del año corriente hemos aumentado un 59% la inversión con respecto al mismo periodo del año pasado, con el objetivo de superar este año los 1.400 millones de inversión. Veníamos de 300 y pico. Es una enorme gesta que se deriva directamente del compromiso de nuestros equipos. Para ello nos hemos estructurado en 2 marcos. Uno es el nuevo plan estratégico, que aunque estamos debatiendo en el Consejo de Administración, sí que me gustaría darles unas claves de por dónde vamos. Tenemos 5 pilares estratégicos, 21 iniciativas clave y 85 actuaciones, con el parámetro de la sostenibilidad incorporado a toda la actuación de la compañía. Estos pilares estratégicos son el crecimiento de nuestro TSO, de red eléctrica, para facilitar todo lo que hemos venido hablando, la puesta en valor de nuestra diversificación, tanto Red Inter como Reintel, a través de alianzas estratégicas, innovación tecnológica, digitalización, inteligencia de redes, sostenibilidad financiera y la creación de valor para nuestro accionista, atracción y desarrollo de talento, retención de talento y, evidentemente, una de las inversiones más críticas que tenemos que hacer es ciberseguridad y mecanismos de no solamente seguridad física, sino de toda la seguridad y la inteligencia artificial que se está incorporando a la compañía. Por tanto,
como pilares esenciales tenemos la innovación y el talento, y para las personas. Con la innovación, por supuesto, la gestión adecuada de los datos, la trazabilidad, el rigor, la fortaleza del dato para la toma de decisiones y los procesos, hacer frente, como os he dicho, a las amenazas digitales. El daño que puede hacer un ataque a una infraestructura crítica, creo que no lo tengo que decir, pero supone una parálisis de las infraestructuras básicas, de los servicios públicos, de la industria, de la vida ciudadana y, si me permitís, puede suponer una ruptura con los procesos democráticos y con la toma de decisiones individual y el ejercicio de los derechos fundamentales. El segundo foco, por supuesto, son las personas. Bienestar integral, diversidad en todos los ámbitos, no solamente diversidad de formación, diversidad de edad, diversidad de género y diversidad de capacidades, poniendo foco en la prevención y en la seguridad, en la acomodación de los activos al cambio climático y todo ello a través construido de nuestro plan de sostenibilidad, que tiene 7 vectores que son claves para el desarrollo de todas nuestras infraestructuras: electricidad limpia y segura, optimizar la red, conectividad universal, con un alcance de fibra óptica al 100% de los territorios, ciberseguridad y resiliencia, digitalización, talento, gobernanza y un impacto territorial positivo. En esto me gustaría citar que la estrategia de impacto integral de la compañía quiere decir que todo el mundo gane con nuestra actividad, que la rentabilidad económica siempre lleve rentabilidad social, que cuando vayamos al territorio no les digamos lo que vamos a hacer con ellos, sino que nos digan ellos cómo tenemos que hacer nosotros las cosas. Esto supone tres beneficios. Uno, obviamente, que la comunidad obtenga también algo. Cuando un alcalde le dices, le voy a poner una infraestructura en su territorio, lo primero que te dice es, dime lo que va a suponer para mis vecinos y vecinas. No se lo puede decir, va a mejorar el mix energético español, van a bajar las emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera, o vamos a mejorar la sostenibilidad del sistema eléctrico. Obviamente el alcalde quiere saber para qué y para qué le va a servir a sus vecinos. Lo segundo es, obviamente, la capacidad de que los territorios puedan incorporarse al diseño de las infraestructuras, y esta incorporación del diseño implica una aceleración de las autorizaciones. Autorizaciones para todo el sistema eléctrico y las infraestructuras son uno de los puntos débiles que tenemos, y esas autorizaciones, cuando el territorio obtiene un beneficio real, son más ágiles y esto al final redunda en la cuenta de resultados. A nosotros las infraestructuras nos las retribuyen 2 años después de ponerlas en servicio. Durante todo el proceso de formulación de autorizaciones y de despliegue, de construcción, esa infraestructura está financiada a pulmón por la compañía. Esa financiación, obviamente, tiene un coste financiero. Cuanto antes pongamos la infraestructura en servicio, antes la cobramos, disminuye el coste financiero y, por tanto, aumenta la rentabilidad. Por tanto, es un ganar-ganar. Yo aquí me voy a quedar, sé que me he extendido mucho. Antes decía Miguel que hablo muy deprisa, mentira, ahora cada vez hablo más despacio, debe ser la edad, pero sí que quiero concluir con un compromiso, y es que vamos a estar a la altura de lo que espera el país de nosotros, vamos a estar a la altura de la oportunidad que tiene España en la transición energética, en la transformación digital, en el desarrollo industrial, en la incorporación de tecnología, en el crecimiento y la prosperidad de los territorios, y recordando siempre que nos debemos a la sociedad, que es la que nos mantiene. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Y quiero felicitarte por tu intervención, que ha sido brillante y sobre todo intensa. Quiero aprovechar también la ocasión para saludar a las personas que nos ven por streaming y animarles a que hagan alguna pregunta a través del correo electrónico que llegará directamente a la mesa que tiene el moderador, donde hay un ordenador y pueden ver la pregunta. Muchas gracias, Miguel. Cuando quieras empieza el tiroteo. No digas eso. Muy bien. Hay bastantes preguntas. Lo que pasa es que yo creo que parte de ellas, como se han hecho a lo largo de la intervención, incluso al principio, creo que ya han sido respondidas por tu intervención, pero aún así, yo creo que por respeto... Tú eres el moderador. Por respeto a la audiencia, pues te las voy a hacer. Las he agrupado en temas. Hay un grupo que podríamos hablar de temas más bien internos de Redeia, sobre cuáles son los planes de inversión futura. Los has mencionado en parte en tu intervención. Acciones fuera de España, que esto no recuerdo que hayas dicho nada.
el tema del unbundling. El unbundling es la separación entre el transportista y el operador del sistema. Yo cuando llegué al Ministerio en 2008, al primer Consejo Europeo, recuerdo, Consejo de Energía, en plena crisis del petróleo del 2008, estuvimos todo el día hablando del unbundling, de la separación del operador del sistema y del transportista, como tiene, por ejemplo, Finlandia, Francia, Bélgica, algunos países, ¿no? Sé la respuesta, pero bueno, ¿qué opinas de esa separación? Si eres partidario o no, ya sé que no lo eres, pero ¿qué opinas de esa separación? ¿Por qué no se expande más internacionalmente Redeia? Bueno, para generar más empleo y valor añadido. La nueva planificación de la red de transporte supone un reto importante por el volumen de inversiones que implica y por la necesidad de integración en el territorio. ¿Cómo se está preparando Redeia para afrontarla? De nuevo, una pregunta sobre inversión. Y luego hay otra sobre la tasa de retribución financiera, que también te he referido a ella, que Redeia ha enviado observaciones a la CNMC sobre esta tasa propuesta del 6,58%. Y cuáles serían sus observaciones. Luego hay una genérica, me ha hecho gracia la pregunta, pero bueno, no sé no creo que la debas responder, y es que a los 40 años siempre se habla de la crisis de los 40 en la vida de una persona, ¿no? Y ahora que Redeia ha tenido 40 años, y se plantea esa crisis de los 40 o se está planteando nuevos retos como hacen los seres humanos, que paternidad, apuntarse al CrossFit o hacer una vida más saludable. Todo esto. Estos son los he visto que hacían preguntas internos. ¿Pero vas a seguir o contesto esto? Contestas a esta. Vale. Que he visto que hacían preguntas antes de que empezara a hablar. Muchísimas gracias, de verdad. Algunos. A ver, lo que estamos haciendo, y aprovecho para contestar varias, tenemos una planificación que todavía no está definida del todo. La primera aproximación arrojaba una necesidad de inversión de 13.600 millones de euros hasta 2030. Creemos que va a ser un poco superior porque las comunidades autónomas están aportando nuevas infraestructuras a la lista de peticiones y por tanto, esperamos que sea un poco superior. Estamos haciendo lo que llevamos haciendo algún tiempo y los consejeros que me acompañan lo saben. Tradicionalmente, la manera de trabajar de Red Eléctrica, por lo que os he dicho, que no nos retribuyen las infraestructuras hasta 2 años después de ponerlas en servicio, era que el Consejo aprobara cada desarrollo una vez que se tenían por lo menos los permisos. Las autorizaciones administrativas previas, las autorizaciones administrativas de construcción, por supuesto, en algún caso la declaración de utilidad pública o, sobre todo, la famosa declaración de impacto ambiental. Esto, evidentemente, tenía una razón, que era la seguridad de la inversión y garantizar el valor para los accionistas. Evidentemente, esto ha dejado de ser así. Empezamos a ver dificultades en los aprovisionamientos, como bien sabrás, Felipe, desde la pandemia. Y después con la guerra de Ucrania, sobre todo, ¿no? Se ha intensificado muchísimo el interés de todos los homólogos nuestros, tanto TSOs como distribuidores, por el mismo tipo de componentes. Es verdad que tenemos una red de proveedores excepcional, con una profesionalidad, un rigor técnico que nos llevan acompañando muchos años y que obviamente son los que están más directamente implicados en la gestión de nuestros aprovisionamientos. Pero es verdad que hay otros dispositivos que tenemos que recurrir a proveedores internacionales, como por ejemplo los cables subterráneos submarinos, que son cables que requieren una anticipación en la compra de unos 5 años. Hay que anticipar la petición porque tenemos una enorme competencia internacional, tanto por los demás TSOs como, por ejemplo, la implantación de la eólica offshore en el Mar del Norte, que requiere los mismos tipos de suministros. Dispositivos como los transformadores o las conversoras, que requieren mucha ingeniería, y también la parte del talento y el diseño de ingeniería escasea y hay que pedirlo con mucha anticipación. Y recientemente, pues máquinas que se han incorporado en la planificación y por tanto son obligatorias para nosotros, como activos regulados, como las reactancias, como los compensadores síncronos. Hay transformadores que también escasean en Europa y hay que buscarlos fuera. Lo que estamos haciendo es anticipar todas esta toma de decisiones, asumiendo un mayor riesgo como Consejo, pero también una mayor responsabilidad para ser capaces de que en el momento que tengamos los permisos empezar a trabajar.
Me preguntáis por Red Internacional. Nosotros tenemos activos desde hace 25 años en Perú. De hecho, en 2031 vence la primera concesión que tuvimos allí. Y después entramos en Chile y más recientemente en Brasil. Solemos entrar de la mano de socios locales o de socios que tienen también implantación local, con Engie en Chile, con Grupo Energía de Bogotá en Brasil. Y allí lo que hacemos es, bueno, obviamente somos un transmisor más, pero hemos contribuido al desarrollo de los países, por ejemplo, en Chile, uniendo el sistema del norte con el sur a través de nuestras líneas, o desarrollando líneas también para los mineros que hay tanto en el norte de Chile como en el sur de Perú. En Brasil, aprovechando el desarrollo que va a haber de renovables allí, tenemos las líneas donde el mayor potencial renovable es previsible y también donde hay generación hidráulica. Tenemos un equipo fantástico de personas en Latinoamérica, muchos equipos locales que además aportan muchísimo a los equipos españoles. Hacemos un intercambio de capacidades, de experiencia entre ambos. Lo que pasa es que tenemos una constricción, que es que nuestra obligación de desarrollar la planificación es legal y, por tanto, tenemos que desplegar todo nuestro esfuerzo financiero para ser capaces de ejecutar esa planificación. La planificación financiera es exigente. El equipo financiero está planteándole al Consejo de Administración el horizonte a 2029 y, evidentemente, tenemos que priorizar el despliegue de la red en España frente al despliegue fuera, aunque sí que queremos consolidar nuestros activos en Latinoamérica. Que me preguntáis que qué pienso del TSO. Pues el TSO, que es, como os digo, una manera de gestionar el sistema eléctrico constituyendo un cerebro y una columna vertebral en la misma compañía, que es el modelo mayoritario en Europa, tiene bastantes ventajas. Como la fundamental es la neutralidad. El hecho de que sea una compañía que no depende en sus ingresos del precio de la electricidad, sino de la regulación, hace que la obligación que tenemos de generar valor para el accionista y, por tanto, de repartir dividendos, se basa en la eficiencia. Tenemos que ser capaces de conseguir esa eficiencia con la regulación obligatoria y las obras obligatorias que tenemos que desplegar. Además, supone un ahorro de costes, puesto que precisamente por este control, tanto de la infraestructura como de los ingresos, hace que todas las infraestructuras se desarrollen con el criterio coste-beneficio de ahorro para el sistema, que al final es ahorro para el consumidor. Permite el acceso neutral de todos los agentes, tanto las grandes empresas generadoras que tienen todos los ases en la manga, es decir, que tienen toda la capacidad de generación en todas las tecnologías, como los pequeños que quieren incorporarse al sistema con plantas más modestas. Y esto permite también garantizar un estándar de calidad absolutamente excelente, que se puso muy de manifiesto el 28 de abril. Tengo que decir que la reposición del sistema que se hizo en España es inédita en el mundo. Nunca se había repuesto en tan pocas horas un sistema eléctrico entero, tener en cuenta que nuestro sistema es el 10% del sistema europeo. Se repuso tan rápido básicamente por dos cosas. Porque tenemos el mejor personal entrenado para algo que nunca iba a ocurrir. Hay un simulador, como decías, donde se entrenan nuestros operadores cada año, donde se le ponen retos de caída del sistema con todas las dificultades para reponerlo y son capaces de hacerlo en el simulador. Nunca pensaron que lo tuvieran que hacer en la realidad. Y esto ha llevado a que, esto junto a el mantenimiento de nuestra red. Para poder reponer el sistema hubo que hacer 7.000 maniobras y se hicieron en remoto y no falló nada. Es decir, que de nuestros dispositivos, 7.000 decisiones se tomaron desde los centros de control en Madrid y todos los dispositivos respondieron. No podemos decir lo mismo de los dispositivos de otros operadores, de otros agentes del sistema, de otros centros de control y de otros generadores. Por tanto, nuestros estándares de mantenimiento y operación son extraordinarios. Esto no es barato. Lo saben bien los consejeros y el equipo financiero, pero es imprescindible para garantizar la calidad del suministro en España. Esto es un TSO. Hay algunos países como Italia y Suiza que iban hacia un sistema en el que el operador del sistema es, por ejemplo, público y que las redes de transporte se sacan a competencia, es decir, las pueden hacer empresas privadas, donde como consecuencia de un apagón decidieron volver para atrás y reconstituir el TSO. Evidentemente, los parámetros de desarrollo por los que se rige una empresa que es un monopolio legal, cuyos ingresos están previstos, cuyas obras son obligatorias y que tiene la eficiencia como única manera de generar valor, no tiene nada que ver con el modelo de negocio de otras compañías. La TRF de 658.
Red Eléctrica es una empresa sumamente prudente y sumamente responsable, y el presupuesto que se ha hecho para este año 2025 y la previsión a los próximos años se ha hecho sobre el parámetro del 6,5%. Pero sí que pensamos que este parámetro debería incorporar algunas variables que hemos planteado tanto la CNMC como al Consejo de Estado. Para empezar, el riesgo se tiene que tomar desde todos los puntos de vista. Nosotros, es verdad que tenemos una cartera de infraestructuras prevista por la norma, por el Estado, pero también es verdad que competimos en igualdad de condiciones, competimos en el mercado de capitales con todos aquellos homólogos, tanto TSOs como distribuidores, que se están peleando por las inversiones y por el capital que requieren para hacer sus infraestructuras. Cuando un inversor ve cuál es la retribución, el retorno que va a tener para su inversión en un país como España a través de una TRF del 6,58 o en otro país que tiene una TRF entre el 7, 7,5 o el 8, pues obviamente las decisiones de inversión no se inclinan hacia el TSO español. Y es verdad que tenemos un riesgo adicional. Tenemos que hacer obligatoriamente las obras que están previstas en la planificación, pero si esas obras no se hacen por decisión política, esas obras no nos las retribuyen. Esto se llama las fallidas. Tenemos infraestructuras desarrolladas obligatoriamente que no se han puesto en servicio y por tanto no se han retribuido y que después hay que desmantelar a costa del TSO. Evidentemente esto es un riesgo que no depende de nosotros y por tanto defendemos que la tasa de retribución financiera tiene que ser la misma, como siempre ha sido para todos en el sector. ¿Nos parece suficiente? Nosotros creemos que con esta ingente cantidad de inversión que tenemos por delante, con la modernización, la inversión en digitalización, en ciberseguridad que tenemos que incorporar y con las nuevas funciones que se han asumido por parte del operador del sistema en los últimos años, creemos que es una tasa bastante ajustada y que es cierto que debería plantearse en un espectro que rozara el 7%. Eso es lo que creemos. Crisis de los 40. Ya quisiera yo tener 40 años. Tengo más. Muy bien. Ni los aparentas. Vamos a ver. Del apagón me ha sorprendido que hay muy pocas preguntas. Hay una genérica, ¿no? que dice que se actuó muy rápido, muy bien en la recuperación, pero quizás no tanto en la prevención, en la previsión. La pregunta es si estamos preparados para que se pueda producir otro o estamos preparados para evitarlo, ¿no? Y luego una pregunta más técnica, que es una doble pregunta. En Red Eléctrica ha pedido y obtenido una primera prórroga de las modificaciones urgentes de algunos POs, procedimientos de operación, y también ha pedido que sean permanentes. ¿Qué opinas sobre esta prórroga? Y luego, ¿en qué estado está la red? ¿Ha habido más variaciones bruscas de tensión como las de septiembre? Si no se mantienen las medidas, ¿habrá otro apagón? Está un poco relacionada con la anterior. A ver, la concatenación de eventos, sucesos que se produjeron el 28 de abril fue inédita en el mundo, así lo ha determinado la Agencia Internacional de la Energía y el panel de expertos europeo. Fue absolutamente imprevisible y fue multifactorial. Esto quiere decir que se acumularon una serie de eventos que provocaron al final una caída en cascada, ¿no? Una especie de efecto dominó. Y por tanto, la previsión que se hace por parte del operador se basa en dos cuestiones básicas. Una es el cumplimiento de la normativa que se aplica a los procedimientos de operación vigentes y otra es el convencimiento de que los cálculos, los algoritmos, las previsiones se hacen pensando que todo el mundo está cumpliendo con la normativa correspondiente. Es decir, que si tienes que absorber X megabares de reactiva, los que tienen la obligación de hacerlo lo están haciendo. Obviamente, la información sobre cómo se encuentra el estado de control de tensión se traslada al regulador. Naturalmente, por eso se pidió en el año 2020 que se modificara el procedimiento de operación 7.4 porque se demostraba que el control de tensión tenía que ser reforzado. Es verdad que la operación del sistema se hace de dos formas. Una previsión anticipada el día anterior con arreglo a lo que sale del mercado. El mercado te dice necesito tanta potencia y el operador calcula si con la previsión que tiene de demanda de generación y demanda la puede cumplir y si no es así hace una serie de modificaciones que están regladas. Esas modificaciones tienen dos criterios. Tienen que incorporarse o restarse, en su caso, del sistema la potencia que sobra o que falta, pero con el criterio de que sea compatible con las leyes de la física, es decir, que sea seguro desde el punto de vista territorial y local.
y que sea lo más barato para el consumidor. Es decir, no se puede elegir cualquier tecnología para suplir el déficit de generación prevista o para quitar la demanda, la generación excesiva, sino que hay que elegir la tecnología que sea más barata para el consumidor dentro de la que se oferta. Estas son las restricciones técnicas y están regladas. Esto se hace con anticipación, pero después la operación es en tiempo real. Esto quiere decir que conforme se acerca el momento en el que se está anticipando los siguientes 15 minutos, el operador tiene que ir tomando medidas. Evidentemente, con una decisión sobre cuántos grupos tienen que estar conectados para según qué cosas, para cobertura de demanda, para control de tensión, los cálculos serán correctos. Otra cosa es que después se produjeran eventos fuera del control del operador, como por ejemplo que una determinada planta opere de forma anómala y crea una oscilación que, para que nos entendamos, es como una arritmia, que evidentemente tiene una repercusión en el sistema que tienen que ser tomadas medidas. Cuando alguien tiene una arritmia grave, el cardiólogo le hace cosas. Pues evidentemente el operador hizo cosas, que es lo que se llama amortiguar esa oscilación, que requiere hacer cosas como hablar con el operador francés y decirle cómo operamos la interconexión, acoplar o desacoplar reactancias, abrir o cerrar líneas, que se llama cambiar la topología. Y todo esto se hizo para que el sistema volviera a sus parámetros, es decir, para que se quite la arritmia. A continuación se produce otra que se superpone a la anterior. A continuación, grupos de generación renovable que estaban conectados a la red y dentro de los parámetros de tensión resulta que disparan, es decir, se desconectan de forma intempestiva. Y a continuación, como consecuencia de los análisis que se hicieron, se demuestra que esta obligación de control de tensión de absorción de reactiva no estaba siendo cumplida adecuadamente por los grupos convencionales españoles, que sí por los portugueses. Por tanto, la prevención sí que se hizo, pero claro, todo el mundo tiene que cumplir. Se han tomado medidas por parte del Gobierno a través del Real Decreto, bueno, recayó el Real Decreto 725 en junio, pero después se han dictado otros Reales Decretos, recayó un Real Decreto Ley, pero después por vía reglamentaria se han incorporado medidas que refuerzan la competencia y las funciones de operador del sistema, y que también refuerzan las obligaciones de control y de supervisión del sistema por parte del regulador, de la CNMC, ¿no? Es cierto que hay una demora en la adopción de determinados procedimientos que hemos solicitado de forma temporal, y es verdad que el operador ha solicitado que sean de forma permanente, porque el operador llega a donde llega y donde no llega tenemos que estar seguros de que se cumplen los parámetros en los que basa su análisis. Los que sean científicos saben que si tú tienes despejar una serie de incógnitas en una ecuación, pues obviamente si te cambian la incógnita, cambia el resultado de la ecuación. ¿Qué más me has preguntado? El estado de la red, como os he dicho, estaba absolutamente en perfecto estado de revista. De hecho, en 2022 y 2023, en nuestro plan estratégico se recogió una inversión extraordinaria de hasta 100 millones de euros en los 2 años para poner en perfecto estado los activos que estaban más críticos, tener en cuenta que más de la mitad de nuestros activos son anteriores al año 98 y que hay que mantenerlos en el perfecto estado de revista y actualizarlos. Se han ido actualizando, no solamente cambiando, como comentábamos, algunos apoyos, cambiando conductores para hacerlos más eficientes, aumentando la potencia de algunos conductores, sino incorporando herramientas de tecnología como los DLRs para hacer más eficientes el traslado de la eficiencia de las líneas según la meteorología, y se han incorporado cuestiones de electrónica de potencia que obviamente requieren una inversión potente, pero nuestra red está, como se demostró el 28 de abril, en perfecto estado de revista a los más altos estándares europeos, y eso es porque en esta compañía están los mejores ingenieros del mundo. ¿Y la prórroga de los PEOs? Por eso digo que mientras no se sepa que todo el mundo cumple y no se incorporen medidas de forma estable, es decir, que todos los agentes del sector puedan incorporarse al procedimiento 7.4 obligatorio, y el operador considera que hay medidas que tienen que establecerse de forma permanente para que se asegure el cumplimiento de los parámetros. Por tanto, sí que es verdad que el operador ha pedido que se mantengan, porque al final la prórroga ahora mismo la CNMC la está dando para cada 15 días, el plazo máximo de prórroga de cada 15 días acaba el 22 de enero, y el operador tiene mucho interés en que se garantice que el sistema está funcionando con todos los agentes cumpliendo debidamente. Bien, para acabar, hay 2 preguntas que yo creo que son más para el Gobierno que para el operador, para ti, sobre las interconexiones eléctricas con Europa, si es posible finalmente cumplir ese objetivo europeo del 15%. Evidentemente, con más interconexiones no hubiera habido un apagón de la magnitud que tuvimos, ¿no? De magnitud, digamos, peninsular.
y si es posible con Francia llevar a cabo estas interconexiones. Y luego ya hay varias preguntas ya sobre las diferentes tecnologías. Gas natural, ¿cree que el gas natural seguirá siendo indispensable en los próximos años? Y luego, para mi sorpresa, muchas preguntas sobre nuclear. ¿Es posible y útil no ya solo prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, sino construir más de ese tipo en España y con las últimas tecnologías? ¿Puede haber marcha atrás en el cierre de Almaraz y los otros 7 grupos nucleares? ¿Está en condiciones de asegurar que España puede prescindir de la energía nuclear, no solamente de cara al suministro eléctrico, sino también por las derivaciones de uso militar, dadas las amenazas a la integridad de Europa? Es verdad que la geopolítica forma parte del orden del día del Consejo de Administración de forma habitual, pero no hasta ese punto. O sea, hay decisiones que no tomamos en el Consejo de Administración de Redeia. Pero bueno, me parece suficientemente serio como para no bromear mucho sobre esto. A ver, la hoja de ruta que nos marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nosotros la desarrollamos a través de la herramienta de la planificación y de la regulación. Y, por tanto, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca una serie de objetivos. Concretamente, el más obvio o más directo para nosotros es que en el año 2030 el 81% del mix energético debe ser procedente de fuentes renovables, del mix eléctrico. Esto es un reto, hay que incorporar, como he dicho, 159 gigas de potencia renovable y esto es un reto que tenemos que tener en cuenta para ir anticipando la toma de decisiones. Pero es verdad que el PNIEC tiene una característica y es que se tiene que cumplir en su totalidad. Yo le llamo toda la vez en todas partes, como la película. Y en su totalidad es todas las hipótesis sobre las que está fundamentado y todos los pasos en los que se determina el cronograma en el que se tienen que ir incorporando todas las tecnologías que están previstas en el propio plan, ¿no? Este plan tiene un papel para el gas natural, evidentemente, sin perjuicio de que se esté impulsando el hidrógeno verde y las moléculas renovables en aquellas grandes empresas que están haciendo su propia estructura de reconversión desde los combustibles fósiles a los biocombustibles. Y es verdad que a día de hoy el PNIEC a 2030 cuenta con las centrales nucleares que van a estar todavía operativas a 2030, ¿no? El operador del sistema recibe ese programa, esa hoja de ruta, y toma las medidas de operación que son necesarias con el mix energético que en cada momento se decide por la autoridad competente, que son los gobiernos, tanto en España como en Europa. El mix energético es cuestión de soberanía nacional y cada cual decide cuál es su configuración y cuáles son las prioridades energéticas que desarrollan. Por tanto, el operador, hasta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuenta a 2030 con las centrales nucleares que están previstas, tanto operativas como no operativas. Para nosotros las tecnologías son neutrales, tenemos que operar con las que hay, con todas las que hay, en cada momento, y así se hace. Y por tanto, no tenemos ninguna opinión sobre si hay que abrirlas o cerrarlas, o mantenerlas o no mantenerlas. Es una cuestión que depende de sus titulares, de los propietarios, de los planes de negocio que hagan y una decisión de política energética que nosotros ejecutamos, pero que nosotros no decidimos. Muy bien, y para terminar, la inteligencia artificial requiere de un gran uso de energía. ¿Está anticipando Red Eléctrica, Redeia, estas necesidades de energía a medida que se vaya desarrollando la inteligencia artificial? Como creo que he dicho, en la nueva propuesta de planificación eléctrica que hizo pública el Gobierno, más del 40% de los proyectos que se han presentado por parte de los agentes y las comunidades autónomas son de demanda, es decir, de consumo. Esto multiplica, como he dicho, por 14 las solicitudes de acceso para demanda y esto hace que el sistema haya que configurarlo de otra forma. Parte de la demanda se deriva de la instalación de centros de procesos de datos y, por supuesto, por el desarrollo de los mismos para la inteligencia artificial. Los CPDs tienen una característica todos los consumidores tienen derecho por la normativa vigente a que una vez que tienen el acceso a la red para los megavatios solicitados, se les tiene que mantener siempre la cobertura de esos megavatios. Esto es muy importante para todos los consumidores, pero para algunos que tienen mayor flexibilidad, como los industriales, por ejemplo los que se pueden incorporar al sistema de reducción automática de potencia, estos, que como sabéis, son una oferta voluntaria de una subasta que se les retribuye por disminuir su potencia para determinados momentos a petición del operador, evidentemente la posibilidad
de que esto se le pueda pedir a los centros de datos es imposible. Los centros de datos requieren una energía de base absolutamente estable, todos los segundos que tiene cada día, y por tanto no se pueden incorporar este tipo de procedimientos de flexibilidad. Es decir, para el operador son una necesidad permanente y evidentemente tiene mucho más delicadeza en cuanto a que cualquier tipo de fallo de suministro puede provocar realmente un daño en sus sistemas. Y luego tienen otra característica que ya es más de política económica o social, y es que mientras que la industria tradicional genera un efecto tractor sobre las industrias locales, los proveedores locales y sobre la creación de empleo, la innovación y el desarrollo del talento. En el caso de los centros de procesos de datos, la creación de empleo es muy justa. Básicamente es un despliegue de una infraestructura inmobiliaria y a partir de ahí pues, no genera un beneficio o en principio por sí mismo para la comunidad local ni tampoco para el desarrollo del empleo. Y por tanto lo que ha decidido el Gobierno es, de cara a facilitar los accesos a toda la demanda que la está solicitando en los nudos disponibles, lo que hace es priorizar no aquel que la pide primero, sino aquellos proyectos que tienen una cierta madurez, y valora también a la hora de priorizar la concesión del acceso aquellos que generan riqueza para el territorio o que acreditan un proyecto de ámbito local que genera crecimiento. Obviamente esto es muy importante desde el punto de vista político para todos los responsables, tanto locales como autonómicos, pero nosotros ahí no entramos. Nosotros la concesión de los accesos y conexiones tanto para generación como para demanda está totalmente arreglado, y los nudos de acceso que ahora mismo están disponibles para subasta para concurso dependen del Gobierno, y es verdad que hay una cierta impaciencia en algunos nudos donde se ha solicitado acceso por industrias con un peso de proyecto, con una alta maduración y un buen impacto social, frente a otros que podemos calificar de más oportunistas. En cualquier caso, este nudo gordiano de los nudos eléctricos tiene que deshacerlo el Gobierno. Pues no hay más preguntas, señoría, y como les anticipé, has respondido de forma clara y además de forma rápida, aunque a ti no te lo parezca. Y le cedo la palabra al presidente del Club Diálogos para la Democracia. Bueno, una vez más agradecer a Beatriz Corredor su presencia en nuestro club. Agradecer también al moderador, que me parece que has estado muy bien. ¿Qué me vas a decir tú? Agradecer a los patrocinadores su aportación y a todos ustedes desearles un feliz año. Estamos en una época de deseos para los próximos meses, el próximo año. Yo creo que hay un deseo colectivo en la sociedad, en el conjunto de los españoles, de que realmente este ambiente que tenemos actualmente de polarización, de radicalización, de insultos, en fin, etcétera, debe desaparecer. La democracia exige un respeto al contrario, un respeto al diálogo entre los distintos grupos y partidos. Yo pienso que realmente esta democracia, que ya, en fin, va cumpliendo 50 años, debe basarse fundamentalmente en dos ruedas: la rueda del Partido Popular y la rueda del Partido Socialista. Ese enconamiento que tienen entre los dos partidos me parece muy negativo para la política, para la economía y para la convivencia democrática y social. Yo creo que tenemos que mirar un poco hacia atrás, proyectando las luces hacia el futuro, de que aquello que se hizo en la transición, los pactos de la Moncloa, el diálogo, la propia Constitución, en fin, etcétera, debemos trasladarlo al futuro. Pero desgraciadamente los políticos en la actualidad no son capaces de ello. Las manifestaciones que se producen públicamente, pues el domingo pasado, por ejemplo, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Sirven para desahogarse unos cuantos ciudadanos que acuden a ellas. Pero tenemos que llevar a la mente de los políticos
que no es este el camino que nos trazamos hace ya bastantes años, que es otro, que están equivocados, que por ahí no se va, y que ahí viene la desilusión y viene lo que es más preocupante, que el 30% o casi el 30% de los jóvenes españoles, chicos y chicas menores de 35 años, parece que añoran al franquismo. Esto es muy grave para la propia democracia. Y tenemos que repensar todos un poco y hacerle llegar a los partidos políticos y a los dirigentes políticos que no es ese el camino, que debemos coger otro completamente distinto. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo año.